Estamos como país en este momento. Vamos a conversar con Fernando Vélez Moro, abogado experto en legislación electoral, para tratar de analizar el proyecto del Ejecutivo que se va a poner a debate en los próximos días. ¿Cómo está, doctor Vélez Moro? Omar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? A ver, vayamos en concreto a lo que está proponiendo la presidenta Boluarte, el gobierno, que las elecciones sean en la quincena de octubre, el segundo domingo, si no me equivoco, de octubre, la primera vuelta y la segunda vuelta a principios de diciembre, para que el nuevo presidente o presidenta asuma a fines de ese mismo mes, a fines de diciembre. ¿Estoy en lo correcto? Es cierto, es cierto. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo anoche, como consecuencia de la votación que se registró en el Congreso de la República el día de ayer, ha presentado ese proyecto de reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones para el segundo domingo de octubre de este año, para que asuman hacia el 30 de diciembre las nuevas autoridades y prácticamente inician el periodo entre el 2024 y el 2028. No estamos hablando de un periodo exactamente de 5 años, sino alrededor de 4 años y medio, porque estamos hablando del 28 de julio del 2028. Y sería 4 años y medio para volver a calzar a nuestra normalidad, ¿no? Que un presidente asuma los 28 de julio. Por eso son 4 años y medio y no 5 años. Exacto, porque si no también habría que modificar el artículo 116 de la Constitución, que establece que el 28 de julio de cada año, claro, del año en que se produce la elección, es que se realiza la toma de mando o la transmisión de mando. Ahora, técnicamente, como está planteado este proyecto del Ejecutivo, ¿es viable en términos electorales de poder llevar un proceso ordenado? Sí, en efecto. El propio sistema electoral ha señalado también la capacidad de poder llevar a cabo un proceso de elecciones generales, presidente y congresistas de la República, en un plazo de 9 meses. El inconveniente de este plazo o de esta situación que se produce con la nueva discusión, que como estamos viendo, al parecer el día de hoy no va a haber humo blanco en la situación que se presenta en el Congreso de la República, ya la Comisión de Constitución ha citado el día de mañana, el día viernes, efectivamente, a las entidades del sistema electoral y al proponente, en este caso el primer ministro en representación del gobierno. Se entiende que como la legislatura culmina el día 10 de febrero, tendría que efectuarse el Pleno la próxima semana para aprobar en primera votación y, de ser posible, con 87 votos en la segunda legislatura, que empezaría el día 15, otros 87 votos. La dificultad se presenta en que si no se alcanza esa cantidad, la Constitución establece en su artículo 206 que habría que pasar por un referéndum ratificatorio que obviamente va a tomar más de 3 o 4 meses. Ese es un punto trascendente, es decir, la próxima semana es la última semana que tiene tiempo este Congreso para aprobar el adelanto de elecciones. De lo contrario, si es que esto no se aprueba, ¿qué sucede? Si no se aprueba hasta el 10 de febrero. Si no se aprueba hasta el 10, el día 15 se abriría una nueva legislatura con la posibilidad de otra vez prolongar más aún los plazos de la reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones. Lo que va a significar tener que esperar hacia la siguiente legislatura o, en otro caso, convocar una legislatura extraordinaria o acortar la siguiente legislatura para que pueda producirse lo que exige la Constitución. Doctor Vélez Moro, le pido unos instantes, vamos al Congreso. Información de último minuto. Ojo con esto, importante, porque le levantaron el impedimento de salida del país al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahí está lo siguiente que dice la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Revocar la citada resolución número 4 de fecha 15 de marzo de 2022 en el extremo, que resolvió declarar fundado el impedimento de salida del país por el plazo de 30 meses en contra de los imputados Pedro Pablo Kuczynski, Alfonso Fernando Grados Carraro y Marco Rafael Prialé Marquina, extendiéndose los mismos efectos a los imputados Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza y José Alberto Labón, y reformándola de declarar infundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país. Esto quiere decir, en términos bastante simples, que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski va a poder viajar si así lo desea. Recordar que su esposa, la ex primera dama, ni bien empezó todo el proceso y él renunció, ella se fue a su país de origen, a los Estados Unidos. Vamos a ver si el expresidente decide o no viajar. Lo que se sabe es que sí, el expresidente estaba delicado de salud, ya se le había permitido salir de su casa, le estuvo con una prisión domiciliaria por mucho tiempo.
Y valgan verdades, hasta el día de hoy el proceso en su contra pues no ha avanzado mucho, ¿no? Me parece que todavía ni siquiera hay una acusación concreta, pero ahí está. Pero Pablo Kuczynski se puede ir del país si así lo decide. Estamos conversando con el doctor Fernando Vélez Moro, abogado experto en legislación electoral. Y doctor, hablábamos de los plazos y de que sí se podría llevar un proceso con los plazos que está planteando el Ejecutivo y en los términos que los está planteando. Exactamente. Planteaba inicialmente también que existiría una dificultad si es que la próxima semana no se aprueba con 87 votos y en una siguiente legislatura que empezaría el 15 de febrero con otros 87 votos. Porque al no alcanzarse los 87 votos y alcanzarse solamente los 66, necesitaría un referéndum ratificatorio, lo que evidentemente puede tomar entre 90 y 120 días. Y esto significaría que recién hacia el mes de mayo, por ejemplo, podríamos estar teniendo ya la reforma constitucional del adelanto de elecciones y solamente le dejaría alrededor de 5 o 6 meses para realizar un proceso electoral para elecciones generales adelantadas. Pero es decir, con un referéndum en medio, si se tienen 66 votos, ¿todavía es posible llegar a las fechas, a llegar a octubre y diciembre? Sí, hay un antecedente, es el de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Ajá. Cuando en el mes de septiembre de 2019 el presidente Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso según el artículo 134 de la Constitución, se convoca a elecciones dentro del plazo de 4 meses porque así lo señala la Constitución. Entonces, ahí las entidades del sistema electoral tuvieron que ajustar todos los plazos. Evidentemente no es el mejor escenario, no es un escenario deseable. ¿Por qué? Porque este acortamiento de plazos lo que hace en realidad es bajar la calidad del propio proceso electoral. Recordemos que el proceso electoral necesita plazos para la difusión, plazos para la fiscalización de los candidatos, plazos también para la difusión de los planes de gobierno. Entonces, todas esas condiciones se vieron melladas o disminuidas en ese proceso de las elecciones congresales 2020 por el plazo bastante reducido de 4 meses que plantea la Constitución en caso de la disolución del Congreso. En realidad tendría que ajustarse los plazos lo más posible, pero no llegar al extremo de 4 meses porque no tiene las garantías mínimas. Ahora, lo que se plantea en este proyecto es interesante en el caso de los parlamentarios andinos, porque ellos, continuarían su mandato. En efecto, lo que señala el proyecto del Ejecutivo es que ellos van a continuar hasta el año, efectivamente, porque han sido elegidos entre el 2021 y el 2026. Y en el 2026, junto con las elecciones regionales y municipales, porque se han realizado el año pasado en el 2022 y culminan en el 2026 las autoridades municipales y regionales, se convocaría conjuntamente el proceso para elegir a los representantes del Parlamento al Parlamento andino, los representantes del Congreso al Parlamento andino. Pero este periodo solamente sería cortado hasta el año 2028, para que coincida con el plazo de las elecciones entre el 2023 y el 2028 que está proponiendo en elecciones generales el Ejecutivo. Exacto. A ver, vemos en pantalla, en este momento ya están procediendo al voto, pero están votando, ojo, no todavía el texto de minoría del congresista de Perú Libre, el congresista Jaime Quito, sino lo que ha propuesto, la cuestión previa que ha propuesto la congresista Digna Calle de Podemos Perú, para que se vote por separado, tanto lo que es la Asamblea Constituyente, referéndum para la Asamblea Constituyente, como el adelanto de elecciones. Vamos a ver qué ocurre, si se acepta o no se acepta esto. Muchísimas gracias al doctor Fernando Vélez Moro, abogado experto en legislación electoral, por estar con nosotros y darnos estas luces al respecto. Yo los tengo que dejar con